El agua, lo que sostiene la vida. Pero en el cine andino contemporáneo no es solo agua. A veces es una imagen, a veces un recuerdo, a veces una promesa y muchas veces es aquello que falta. Ya concha tu cocuña. Durante el primer cuarto del siglo XXI, el agua en el cine andino ha sido representada como un eje que articula conflictos políticos, memorias colectivas y formas de vida en contextos de desigualdad. Como dice la filósofa Astrid Animanes, somos en nuestra mayor parte agua. We are mostly water. We are 80%, 70%, 90%, depends, made up of water. And all of the water that is me comes from somewhere. And then it leaves me and goes back to somewhere. So I started becoming interested in the hydrological cycle and our own bodies as part of that cycle. En la película también La lluvia, el agua que somos es también un campo de batalla político, ambientada en la guerra del agua en Cochabamba. La película muestra cómo la privatización mercantiliza un elemento vital. Este pozo nosotros hemos cavado con nuestras propias manos para que tomen nuestros hijos. Con la entrada de este siglo, el gobierno boliviano y una multinacional impusieron un incremento del 300% en las tarifas del agua. A través de la estructura de película dentro de la película, también La lluvia discute este conflicto político en una región con población indígena significativa, estableciendo un paralelismo entre la conquista colonial y el neoliberalismo contemporáneo. ¡Esto no es cristiano, por Dios! La película termina con imágenes documentales de la guerra del agua en Cochabamba. El agua, que en la ficción colonial aparecía como oro, en la realidad contemporánea se revela como el verdadero tesoro disputado por el poder global. El protagonismo indígena en También la lluvia se condensa en un nivel más íntimo en la película Otama, que en la lengua aymara significa nuestra casa. La crisis del agua en Otama se manifiesta en el ámbito familiar a través de la historia de una pareja de ancianos quechuas que enfrenta una sequía grave en su tierra, que lleva casi un año sin lluvias. Marginados y sin estructuras para enfrentar esas condiciones, Virginio y Sisa enfrentan lo que el crítico Rob Nixon llama la violencia lenta ambiental contra los pobres. So clearly, the climate breakdown would be a very dramatic instance of this, where the time lag between the actions that cause ecological degradation and the effects are unfolding over time. And particularly with relation to my interest in the environmentalism of the poor, you have indigenous communities who are given night vision cameras, are given access to satellites, to drones and things. So they're technologies that then can be mobilized to produce both data and stories that can be released into the digital realm and also can be used as evidence. En esta escena de Otama, el agua no se ve en la pantalla, solo escuchamos su sonido. Aún así, su ausencia llena el espacio. Los cupos vacíos representan el destino trágico que Virginio intuye. Desesperados por la sequía, la comunidad intenta sembrar agua, un concepto de la cosmología andina que desafía la lógica occidental. No se trata de producir agua, sino de honrarla para que retorne. ¿Sabes cómo muere el cóndor Crever? No, abuelo, ¿cómo?
cuando se siente que ya no sirve para nada, ya no puede volar, sube a la montaña más alto y luego repliega las alas, encoge las patas, se deja caer, choca la roca y muere. De ahí comienza un nuevo ciclo. El ciclo de vida andino imbrica la muerte con el agua, con la tierra y con el viento. Astrid Animanes reconoce el agua como un cuerpo y al morir ese cuerpo no desaparece, se vuelve una nube, se vuelve lluvia, se transmuta. We all share the same water. Like all of the water that ever was on this planet will at some point travel through all of its bodies, you know, and this body that I have, hopefully in some way or other, will also be around in thousands of years and become a dandelion and then a bird, you know, and then something else again. Again, it's not my idea. I've really had to learn that, thinking particularly with non-Western cosmologies that don't see time as progressive, that we leave the past behind and move toward a future, but instead that we're always taking that past with us. No muy lejos del ambiente de Otama, la película Wenyaipacha también retoma el agua, pero esta vez el agua no está marcada por la escasez, sino por la precariedad ecológica. Igual que Virginio y Sisa, en Wenyaipacha encontramos a Wilka y Faxi, una pareja aymara anciana que son los últimos habitantes de su comunidad. Una tarea simple como tener agua en casa se torna una rutina de desplazamiento recurrente. El agua, cargada por cuestas por Wilka, adquiere un peso casi ritual en diálogo con la Pachamama. El título de la película Wenyaipacha, que significa siempre o eternidad en aymara, nos recuerda que la vulnerabilidad prolongada ante las fuerzas de la naturaleza redefine la muerte, la memoria y lo que significa ser olvidado por el mundo. El concepto de violencia lenta propuesto por Rob Nixon aparece nuevamente en la película La Tierra y la Sombra, donde la crisis ambiental se presenta como un daño acumulativo que destruye cuerpos sin necesidad de un único evento catastrófico. Para Nixon, esta violencia adolece de una falta de dramatismo que poco contribuye al arte cinematográfico. No hay explosiones, hay ceniza, hay tos, hay una muerte que tarda años. Violence is not instantaneous or spectacular, in other words, has a drama deficit, and violence that is attritional, incremental, spread over time. En La Tierra y la Sombra, el polvo que miramos en esta escena no es tierra común, es silicio de la quema de caña. Pronto escuchamos la voz de Gerardo, el hijo que Alfonso abandonó hace 17 años y al que ahora regresa para ver morir. Muy rara la casa con todo este cañaduzal alrededor. Pero ya es como tarde para que venga a decir eso. Sufre en la oscuridad de su cama y el agua que debería calmar su garganta no aparece. En su lugar, el polvo llena sus pulmones. La violencia del extractivismo aquí no es un disparo, es la imposibilidad de respirar. El agua es una ausencia activa. No falta porque nunca haya estado, sino porque ha sido sistemáticamente destruido por un modelo económico que prioriza el monocultivo sobre la vida. La ceniza, el polvo, la tos, todo eso es agua corrompida. La antropóloga Marisol de la Cadena
nos recuerda que en los mundos andinos, el agua, la montaña y la laguna no son meramente recursos naturales, son tierra cuna, seres tierra, y quien los honra es un runa, un humano, pero no solo, porque el agua no está ahí para ser usada, el agua está ahí para ser. Not only, I think of it as a formula to acknowledge translations across worlds, and most importantly, to signal the limits of the translations across worlds, to signal what exceeds what we can understand, what we can get when we're talking across worlds. For example, a mountain. So the mountain did not disappear. I just allowed it to be other than what it was to me. En la película Retablo, la presencia del agua se encuentra otra vez donde menos se espera. En la tradición de los retablos ayacuchanos, el protagonista segundo aprende el oficio de su padre Noé. Los retablos usan pigmentos naturales mezclados con agua de manantial. El agua así despierta la tierra y resucita la tradición. Sin ella, el pigmento es polvo muerto. En otro momento, el agua que segundo no puede llorar por causa de la violencia homofóbica contra su padre, se convierte en un secreto, el secreto en vergüenza, la vergüenza en silencio. Además de marcar el conflicto entre la tradición y la condición humana, el agua en Retablo también simboliza la tentativa de purificarse y liberarse del trauma. La fluidez del agua ofrece una compañía existencial. ¿Qué te pasa? Mamá, Fausta volvió a sangrar de nuevo. Está sangrando, hija. ¡Fausta! La película La teta asustada lleva la conexión íntima con el agua a un nivel más corporal. El agua es la leche materna, el fluido que conecta generaciones, territorios y traumas. Ella sangra desde chiquitita, solo cuando tiene miedo. Es que su mamá, que en paz descanse, ahorita se acaba de fallecer. Por eso se ha desmayado. Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta y su madre le transmitió el miedo por la leche. La teta asustada, así le dicen a los que nacen así como ella, sin alma. El agua, la leche cargada de memoria, es un campo de batalla epistémico. Es la sangre que marca su trauma, unas heridas que se abren al final con la escena del mar, porque solamente con el acompañamiento de esta cantidad de agua se puede enterrar esta cantidad de trauma. Tanto en el caso de segundo en Retablo, como en el de Fausta en La teta asustada, el agua no sana ningún trauma, pero lo acoge. Astrid Danimanes nos recuerda que toda el agua que alguna vez hubo en este planeta viajará en algún momento a través de todos sus cuerpos. El agua que entra en un cuerpo no es la misma que sale, pero hace parte del mismo ciclo. Y ese ciclo no se limita con las fronteras del trauma ni de la memoria. Ese tipo de memoria no es solo personal. Es, de acuerdo con Marisol de la Cadena, un ser tierra que se niega a desaparecer. Una naturaleza donde lo humano y lo más que humano están íntimamente vinculados. En todas estas películas, el cine andino de los primeros años del siglo XXI
desafía las preconcepciones que tenemos sobre el agua. Al final, el agua no solo sustenta la vida, también sostiene la memoria, la cultura y la cosmología. Y cuando todo eso se seca, solo queda el silencio de un desierto. Pero mientras haya una mano que mezcla pigmentos con agua de manantial, un anciano que cante bajo un árbol seco, una mujer que entierre sus pesares en la orilla del mar, el agua va a continuar regando las memorias. Time through water also is very cyclical. So we're looking at time not as a yardstick that moves into the future, but as this archive, as this cycle, and that we make. We are time makers as well.